Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero, vamos a explicar en qué consiste el protocolo RIP, qué significa el protocolo RIP. En realidad las versiones son similares, ¿no? Solo que trae algunas mejoras la versión 2, que las vamos a comentar ahora al final. Los protocolos de enrutamiento dinámico se han usado desde comienzos de la década de los 80, ¿no? Acá tenemos una línea en el tiempo, ¿no?, en la que vemos cómo se han ido desarrollando los protocolos. En la clase de enrutamiento dinámico vimos que había protocolos de enrutamiento de gateway exterior y protocolos de gateway interior, ¿no? RIP data más o menos de 1988, ¿no?, en su primera versión, y en 1994 actualizan a la versión 2, que es la versión que hasta el momento para ipv 4 se considera la última versión disponible. RIP Next Generation fue creado para ser compatible con el protocolo IP versión 6. Entonces, cuando hablamos de RIP, en realidad normalmente podemos referir a cualquiera de las tres versiones. Las tres versiones las podemos encontrar hoy día, adelante, ¿no?, en los equipos de comunicaciones, ¿no? Protocolo RIP es un protocolo de enrutamiento, ¿no? Routing Information Protocol. El protocolo RIP se especificó, está especificado, ¿no?, en el RFC 1058, ¿no? Todos los RFCs habíamos mencionado son regulados por la IETF, ¿no? Es el organismo que se encarga de la publicación de los RFCs. Estas son características generales de RIP y hay que conocerlas y recordarlas. Primero, RIP utiliza el conteo de saltos como métrica. El salto viene a ser considerado cada router que hay que atravesar para poder llegar hacia la red destino. Entonces, en base a la cantidad de routers que tiene que atravesar para llegar a un destino, RIP elige la mejor ruta. Mientras menos routers tenga que atravesar, en otras palabras, mientras menos saltos tenga que realizar, se considera que esa ruta es más óptima, ¿no?, más corta, en base a la cantidad de saltos. Y claro, la ruta predilecta siempre será la que tenga la menor cantidad de saltos. Si el conteo de saltos de una red es mayor a 15, RIP ya no puede suministrar una ruta para esa red. Entonces tiene un límite también, ¿okay? No puede saltar más de 15 routers. La máxima métrica que puede calcular RIP es la métrica 15, porque el número o la métrica 16 ya se considera inalcanzable, demasiado larga. Por defecto, RIP en versión 1 envía un mensaje de broadcast y en versión 2 un mensaje multicast con sus actualizaciones de enrutamiento cada 30 segundos. Es decir, RIP envía de manera periódica actualizaciones a los demás routers para informar las redes que RIP conoce. Y esto es cada 30 segundos, independientemente si estamos trabajando con la versión 1 o con la versión 2, RIP va a enviar actualizaciones periódicas cada 30 segundos. Y estas actualizaciones son necesarias porque los routers que aprenden rutas por RIP necesitan que esas rutas se mantengan mediante estas actualizaciones. Si se deja de recibir actualizaciones de una determinada red, la red inicia un proceso en el cual se empieza primero a deshabilitar y luego a ser eliminada de la tabla. ¿Okay? Entonces, si no se sigue recibiendo actualizaciones de una ruta, RIP tiende a eliminar esa red de su tabla. Bueno, historia e influencia de RIP. ¿Sí? Sí, RIP es un protocolo que constantemente está enviando actualizaciones. Si deja de enviar, lo que va a pasar con los routers que ya aprendieron las rutas es que van a iniciar un temporizador en el cual van a terminar eliminando las rutas que ya no son actualizadas. O sea, cuando un router que tiene RIP deja de recibir actualizaciones sobre una red, asume que esa red ya no está disponible. Entonces, si pasa mucho tiempo, de hecho hay tiempos específicos que vamos a ver, ¿no? Primero es deshabilitada y luego es eliminada de la tabla. Aquí tenemos un poco de historia de RIP. Esto es el encabezado RIP. Ese encabezado es muy importante. Bueno, tenemos acá toda la trama, de hecho, ¿no? Este es el encabezado por las direcciones. ¿Qué encabezado podríamos decir que es? ¿Qué encabezado de red tiene direcciones MAC, origen y destino? Conocido. Ethernet, ¿no? Acá evidentemente está un encabezado de Ethernet. Cuando se usa un encabezado Ethernet para distribuir las tramas, como vimos en el laboratorio pasado, la dirección destino es la dirección de broadcast global
Para Mac es la FFFFFF, ¿no? Y el encabezado IP, cuando es RIP versión 1, la dirección destino es la broadcast global también, 255.255.255.255. En el nivel de transporte, en la capa de transporte, RIP utiliza el protocolo UDP, ¿no? En donde el puerto de origen y el puerto de destino es el puerto 520. Y luego viene el mensaje de RIP, ya que contiene datos como por ejemplo el comando, que te permite saber si esto es una solicitud de actualización o es una respuesta de actualización, la versión del protocolo RIP, ¿no? La familia, si normalmente vemos acá el número 2 porque el número 2 es el identificador de la familia IP versión 4. Hay otros identificadores para IPX y para otros protocolos de direccionamiento. No está incluido aquí IP versión 6 porque para eso existe RIPNG. Vienen acá las rutas, las direcciones de red y las métricas para cada correspondiente ruta. Esto lo analizaremos ya en un laboratorio, viendo cómo las redes distintas se les va asignando una métrica. Aquí está presentado en modo resumen. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a cerrar esto. Vemos un ejemplo aquí de los campos. Siempre recuerden, los encabezados son diagramados en filas de 32 bits de largo, de 0 a 31. Acá vemos los campos, ¿no? La primera fila, los primeros 32 bits indican el comando, la versión, ¿no? Acá hay un relleno de 0. Luego viene el identificador de familia, relleno de 0, la dirección IP de red, ¿no? Algunos rellenos nuevamente de 0 y las métricas con los saltos para las direcciones de red, ¿no? De hecho son dos filas que van vacías. Más adelante veremos que en la versión 2 estos campos que están rellenos de 0 se aprovechan y se coloca ahí más información, ¿no? Por ejemplo, la máscara de su red no viaja con RIP versión 1, pero con RIP versión 2 uno de estos campos se toma y se coloca ahí la máscara. Son campos que están disponibles, se puede decir reservados. El formato del mensaje RIP, bueno, acá tienen una explicación para que lo revisen con calma. Vamos a concentrarnos nosotros con la explicación de los puntos más importantes. El proceso solicitud-respuesta de RIP. RIP tiene básicamente dos tipos de mensaje. Entonces, eso es algo que a veces no se le presta mucha atención, pero es importante para entender el funcionamiento de este protocolo. RIP tiene dos tipos de mensaje: mensaje de solicitud y mensaje de respuesta. Como hemos visto, en el encabezado de RIP, en los primeros 8 bits del mensaje RIP, se define qué tipo de mensajes, qué tipo de comando es. Esto se refiere al tipo de mensaje. Solamente hay dos opciones, 1 y 2. 1 es solicitud y 2 es respuesta. ¿Hasta ahí está claro? ¿No? Yo puedo enviar una solicitud y una respuesta. RIP versión 1 es un protocolo full clase. Correcto, es un protocolo full clase. Es decir, en base al primer octeto puede deducir si es clase A, clase B o clase C y asume la máscara en función a la clase. ¿Ok? ¿Sí? No necesita la máscara porque él mira el primer octeto y determina cuál sería la máscara que le corresponde. La distancia administrativa, como hemos visto, es un parámetro que permite evaluar la confiabilidad del protocolo de enrutamiento. La confiabilidad de RIP está asociada con el valor 120, o mejor dicho, el valor 120 se ha asignado como distancia administrativa para RIP. Todas las rutas, todas las redes que son aprendidas mediante el protocolo RIP van a tener distancia administrativa 120. Y cuando ejecutamos el comando showIPRoute, este campo que está entre corchetes, digamos el lado izquierdo, nos muestra la distancia administrativa. Como podemos ver aquí, la distancia administrativa para RIP siempre es 120. Y este otro es la métrica, acá es la métrica, que en este caso quiere decir que estas redes se encuentran a un salto. Si ejecutamos el comando show IP protocols, que es otro comando que nos muestra más detalles sobre el protocolo de enrutamiento, también veremos la distancia administrativa, ¿no? También se puede revisar la distancia administrativa. La configuración básica de RIP. Habíamos explicado que para configurar RIP, ¿no? Y para configurar muchos otros protocolos se utiliza el comando router. El comando router se ejecuta en modo de configuración global.
El comando router se combina con varios protocolos de enrutamiento. Se usa también para OSPF, para IGRP, ¿no? Para BGP, para N protocolos que, como ven acá, están listados. Si queremos habilitar el protocolo RIP, no importa si es la versión 1 o la versión 2, se utiliza el comando router RIP. ¿Okay? Para los dos casos se utiliza el mismo comando router RIP. Cuando ejecutamos el comando router RIP, el prompt debe cambiar a config-router, que nos indica que estamos en modo de configuración de enrutamiento. El comando network, ¿no? Es un comando que básicamente habíamos dicho tiene dos finalidades importantes, ¿no? Tiene dos finalidades importantes. Publica la red especificada, ¿no? Nos permite publicar la red especificada. Nosotros vamos a ejecutar el comando network y aquí vamos a indicar una dirección de red conectada. Y además permite habilitar RIP en todas las interfaces que pertenecen a esta red. Vamos a hacer esto con un ejemplo. Acá está. Vamos a poner acá un ejemplo. Ponemos acá dos routers. Vamos a conectarlo. Vamos a poner un switch. Cuando configuramos el router 0, la configuración que se tiene que agregar es la siguiente. Primero, entramos en modo privilegiado, pasamos al modo de configuración global, ejecutamos el comando router RIP, correcto, es lo que hemos indicado, y a continuación se coloca el comando network. El comando network va acompañado de la dirección de red, de las redes conectadas al router que estamos configurando. El router que estamos configurando es router 0. Entonces el comando network tendrá que incluir esta red 192.168.1.0. Se pone la red, no se indica la máscara, solamente la red. Como este router tiene dos redes, también vamos a colocar acá network 192.168.2.0. Esta red no, porque no está conectada directamente a este router. ¿Para qué sirve el comando network? Tiene básicamente dos funciones, habíamos dicho, ¿no? Primero, publica la red especificada. Inalámbrico. Publica la red especificada. ¿Qué quiere decir? Esta red que estamos especificando acá, este router la va a anunciar. Es decir, en el mensaje de actualización que el router envíe, ¿okay? Que el router 0 le envía al router 1, le va a anunciar que conoce la red 1. Gracias a que lo hemos puesto aquí. Si no pusiéramos network 192.168.1.0, esta red no sería publicada a los routers, ¿no?, vecinos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Preguntas? Gracias a que escribimos acá network 192.168.1.0, este router va a anunciarle a este router que conoce la red 192.168.1.0. Si no lo pusiéramos, el router no le anunciaría y este router no aprendería cómo llegar a esta red. ¿Correcto? Lo va a agregar en la tabla y finalmente la tabla se envía, ¿no? Lo que el router envía realmente es una tabla, pero dentro de esa tabla van estas redes que nosotros publicamos aquí. ¿Qué más? El parámetro network, además de publicar la red especificada, habilita las interfaces, habilita RIP, mejor dicho, habilita RIP en las interfaces que coinciden con la red especificada. ¿A qué nos referimos con eso de que coinciden? Cada interfase tiene una dirección IP asignada. Por ejemplo, la dirección 192.168.1.1
que es la primera de la red, podría estar asignada a la interfaz, ¿no? A la interfaz fase Ethernet del router. Al estar asignada esta IP a esta interfaz, se dice que la IP de la interfaz fase Ethernet coincide con la misma red que ha sido indicada con el parámetro network. Entonces, eso quiere decir que se tiene que habilitar el protocolo RIP en la interfase fase Ethernet de manera automática. Por lo tanto, si está habilitado el protocolo RIP, por aquí normalmente se enviarían y se recibirían mensajes de actualización RIP. ¿Correcto? Y como en esta otra interfaz también tendremos un IP, vamos a ponerle la 192.168.2.1, y esta dirección IP coincide también con la red especificada con el parámetro network. Entonces por aquí también se activa RIP y también por aquí se envía y se reciben mensajes de actualización. Eso es muy importante para que se entienda el funcionamiento de RIP. Si tuviéramos otra interfaz, vamos a poner por acá otra interfaz, y le ponemos la red 192.168.3.0 y a la puerta de enlace le ponemos 192.168.3.1 y no ponemos network 192.168.3.1, ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería, primero, el router 1 no aprendería, perdón, aquí está la 3, ya estamos usando 4, vamos a ponerle, porque la 3 ya la hemos usado aquí. Este tiene que ser una red nueva. El router 1, este router de acá, no aprendería sobre la red 192.168.4.0 porque esta red no va a ser anunciada al router 1 cuando se envíe la tabla de rutas. ¿Ok? 2. A través del puerto fase Ethernet no se recibirían ni se enviarían mensajes de actualización RIP. ¿Se entiende? Hasta ahí entonces son dos funciones que cumple el parámetro network. Son dos funciones que cumple el parámetro network. Si pusiéramos una topología incluso más grande, vamos a poner por acá otro router y lo conectamos, cables, lo conectamos y vamos a poner otra red más. (192.168.5.0/24). Digamos que esta red está aquí en WAN. Y con esta configuración, ¿qué pasaría entonces con esta red? El router 1 no sería informado de que la red 5 existe, ¿no? Porque el parámetro network permite decirle a este router qué redes va a publicar a los demás routers que también tienen RIP. Entonces cuando ejecutamos acá el comando show iproute, no veríamos que este router aprendió la red 5 ni tampoco la red 4, porque cuando configuramos RIP no se ha configurado acá el parámetro network que permite que sean anunciadas al vecino. ¿Cuál sería la otra consecuencia? Al no haber incluido network 192.168.5.0, aunque este router tenga habilitado RIP, este router podría tener habilitado RIP bien configurado, perfectamente configurado. Este router también tiene RIP y este router también tiene RIP. Primero, esta red no sería anunciada. Segundo, esta interfase no estaría habilitada con RIP, solamente estarían habilitadas estas dos interfaces. Por lo tanto, los mensajes de actualización que envíe este router sobre RIP, este router no los va a procesar. Ni tampoco enviaría mensajes de actualización RIP hacia este router. ¿Se entiende? Ese ejemplo, vamos a quitar. Creo que ese ejemplo es un poco más claro. Si no coloco el parámetro network para la red 5, este router no habilita RIP en esta interfase, lo que va a impedir que el router 2 le envíe actualizaciones y que él envíe actualizaciones hacia el router 2. Entonces son dos funciones importantes del parámetro network.
Uno, permite que la red especificada sea publicada a los demás routers. Y dos, permite habilitar el protocolo RIP en las interfaces que coincidan, ¿no? En las interfaces cuya dirección IP, para ser más específico ya, cuya dirección IP coincide con la red especificada. Hasta ahí está un poco más claro. Muy bien, vamos a continuar con la PPT. Eso es lo que dice acá, ¿no? Para habilitar el enrutamiento RIP en una red, utiliza el comando network, luego de haber puesto router RIP. En el modo de configuración del router, ingrese la dirección de red con clase, es decir, clase A, clase B o clase C, para cada red conectada directamente, solamente las redes conectadas directamente. Por eso es que en este router solamente podríamos poner network, otro network para esta red conectada directamente y otro network para esta red conectada directamente, pero no pondríamos un network para esta red porque no está conectada directamente, solamente las redes conectadas directamente. El comando network habilita el protocolo RIP en todas las interfaces que pertenecen a una red especificada. ¿Qué quiere decir que pertenecen a una red especificada? Quiere decir cuya dirección IP coincide con la dirección de red especificada, ¿no? Se encuentra dentro de la red especificada. Las interfaces asociadas ahora enviarán y recibirán actualizaciones RIP. Eso quiere decir habilitamos RIP. Cuando habilitamos RIP quiere decir que por esas interfaces enviamos y recibimos actualizaciones. Además, el parámetro network permite publicar la red especificada en las actualizaciones de enrutamiento RIP enviadas a otros routers, y estas se envían cada 30 segundos, independientemente de la versión de RIP. ¿Cuál es la finalidad? Permite el envío y la recepción de actualizaciones RIP en interfaces, ¿no?, que pertenecen a esta red, y informa sobre las redes especificadas, ¿no?, en sus actualizaciones. La sintaxis: escribimos network y la dirección de red. Ejemplos: aquí tenemos ejemplos. ¿Qué ocurre si ingresa una dirección de subred o una dirección IP en lugar de una dirección de red con clase a utilizar en el comando network para las configuraciones de RIP? ¿Qué creen que ocurrirá? ¿Han llegado a hacer esa prueba en el laboratorio que dejamos la vez pasada? Lo convierte, exactamente, muy bien, lo convierte en una dirección de red con clase. No te da error, te deja grabarlo. Ojo, puedes poner una subred o puedes poner incluso una IP. Lo que hace básicamente RIP es lo convierte, digamos que lo arregla, ¿no? Lo coloca con la clase como él lo necesita. Ejemplo: si pusiéramos bueno, este ejemplo hagámoslo aquí. Vamos a configurar este router. Tenemos no enable. Vamos a configurar las interfaces según lo que hemos visto aquí. IP address 192.168.1.1 en su máscara de subred. Acá pondremos shutdown. Ahora la interfaz serial 0/0/1 IP address. Vamos a cambiar la dirección IP para poder hacer el ejemplo que queremos mostrar. Digamos que esto es 10.10.10, ¿no?, /24. 10.10.10.1 255.255.255.0 no shutdown. Vamos a ponerle reloj y la interfaz serial 0/0/0 IP address 192.168.2.1.255.255.252 clock rate no shutdown exit, y vamos a prender las interfaces acá por lo menos. Por lo menos para que nos permita habilitar los puertos.
Ya. Y ahora vamos a configurar aquí el protocolo RIP. Router RIP y escribimos network. ¿Qué network tendríamos que ingresar aquí entonces? Network 192.168.1.0, network 192.168.2.0 y network, ¿cuál sería la que tendríamos que ingresar acá según lo que hemos revisado? 10.0.0.0 o 10.10.0.0. Se ingresa la dirección con clase, dice RIP. Se ingresa la dirección de red con clase. ¿Cuál es la dirección de red con clase para esta? ¿Este es de qué clase? Clase A, clase B, clase C. Clase A. Las direcciones de clase A, el primer objeto es la red y lo demás son los hosts. Entonces, esta sería la dirección de red con clase. Así tendría que ingresarse. Pero lo que hemos visto es que dice, bueno, si por algún motivo lo ingresas subneteado, ¿no? Porque eso ya es una subred, RIP lo va a aceptar, no te va a generar un mensaje de error. Te deja terminar la configuración, pero cuando tú revisas tu configuración, RIP realmente lo ha convertido a la red con clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú has ingresado a la 10.10.20, 10.10.30, 10.10.40, a RIP no le interesa, al final él solamente pone un network y mete ahí toda la clase. ¿Ok? ¿Sí? Otro ejemplo para que podamos ver una variante de este tema. Vamos a observen esto. 1, 2. Otro ejemplo justo relacionado con ese tema de ingresar la red con clase. Digamos que tenemos aquí 172.16.10.0/24 en este lado y 172.16.20/24 en este otro lado. Y queremos, debido a que este router se encuentra conectado con otro router, queremos que se comuniquen los dos. Ok, vamos a poner una red más aquí. 172.16.30.0/24. Entonces, ¿cuál sería la configuración para este router? Pongámosla aquí. Enable, configure terminal, router RIP. Ya, hasta ahí debería estar claro. Pero comenzamos. Network. ¿Cuál sería el network que habría que colocar acá? 172.16.0.0, ¿correcto? ¿Eso es suficiente? ¿O habría que colocar algo más? Suficiente, ¿no? Eso sería suficiente. Podrías poner 10, podrías poner acá 20, 30, pero ¿qué va a hacer RIP al final? Lo va a grabar como un network 172.16.0.0. Es innecesario colocar 3 veces porque para RIP se registran las redes con clase. ¿Ok? En las redes con clase. Entonces, si lo colocas no te va a dar error. Pero el resultado cuando ejecutes show running config y veas que lo que realmente se grabó es 172.16.0.0. Entonces mejor, para qué vamos a gastar tiempo escribiendo de más las redes y pues estamos viendo que debería ingresarse aquí con clase. Ok, muy bien. Eso es lo que se está preguntando aquí. ¿Qué ocurre si ingresas una dirección de subred o una dirección IP de una interfaz en lugar de la red con clase que debería utilizarse? ¿Qué ocurre? Lo convierte con clase y lo graba. Verificación y resolución de problemas con RIP. Para verificar y solucionar problemas de enrutamiento,
Primero vamos a usar siempre el comando show IP route y show IP protocol. Son dos comandos que tenemos que tenerlos a la mano. Y el otro va a ser el protocolo de depuración debug, ¿no? Show IP route nos permite ver si efectivamente se aprendieron las rutas con RIP, porque cuando tú configuras RIP, ¿qué es lo que esperas como resultado? Que se hayan aprendido las redes. Entonces la primera verificación de que está funcionando RIP, ¿no?, es hacer un show IP route y ver si se aprendieron las redes que yo esperaba, ¿no? Ese es el primer paso para cualquier análisis de funcionamiento de RIP, ¿no? Si queremos ver si RIP está trabajando bien, bueno, ejecuto el comando show IP route y veo si aprendieron las rutas mediante RIP. ¿Cómo sé que se aprendieron mediante RIP? Porque debe aparecer la letra R, ¿no?, indicando que esta red fue aprendida mediante el protocolo RIP. Además veo acá la distancia administrativa y la métrica. Si alguna red que yo esperaba que aparezca no está saliendo en la tabla de enrutamiento, entonces empezamos ya a verificar qué es lo que está pasando, por qué no se aprendió la red que estábamos esperando. Pero ese comando show IP route es un comando básico que siempre vamos a estar utilizando, no solo para RIP, sino para otros protocolos también. Si yo quiero ver más detalles sobre cómo está configurado mi protocolo RIP, puedo poner show IP protocols, ¿no?, que nos permite ver información en más detalles sobre el protocolo en cuestión. Recuerde que antes de configurar cualquier enrutamiento, ya sea estático o dinámico, debe asegurarse que todas las interfaces necesarias estén habilitadas. Para eso podemos usar el comando show IP interface brief. Volvemos acá. Acá mismo. Show IP interface brief. Con el comando show IP interface brief en la línea de status podemos ver si las interfaces están habilitadas o están dadas de baja. Acá estamos viendo que la interfaz fase Ethernet 01 se encuentra administrativamente apagada y las otras interfaces están up. Cuando yo ejecuto el comando show IP route, solamente aparecen en mi tabla de rutas las redes asociadas con interfaces habilitadas. No aparecerán redes asociadas con interfaces que no estén habilitadas. Entonces, si yo apago una interfaz, obviamente todas las redes que están por este lado no van a aparecer en la tabla de ruta. Por eso viene acá ¿no?, esta anotación. Dice: recuerde, antes de configurar. Hay no aprendido por RIP, ¿por qué? ¿Por qué no aprendido por RIP? Si recordamos esto, es que porque solamente lo hemos configurado aquí. Estos routers, aunque le hemos puesto aquí RIP, realmente no hemos configurado nada. Ni siquiera le hemos puesto IP, solo hemos prendido sus interfaces. Entonces, como no tienen nada configurado, solamente le hicimos no shutdown y no tienen nada que anunciar, ¿no? Solamente hemos puesto la configuración de este router. Cuando configuramos este router, lo vamos a hacer, ellos ya enviarán actualizaciones y este router aprenderá vía RIP otras redes, ¿no? Pero en este momento solamente está configurado este único router. No hay nada que aprender porque los demás routers no tienen configuración. Cuando aprende, aparece aquí las redes y sale la letra R indicando que son redes aprendidas con RIP. También, si es que queremos ver en más detalle cómo se está realizando el proceso de envío y recepción de mensajes de actualización, podemos usar el comando debug IP RIP para ver qué exactamente es lo que está pasando. Es un comando de depuración. Interpretación de una ruta RIP en la tabla de enrutamiento. O sea, esta línea, ¿no? La R significa que el protocolo que se ha usado para aprender esta red es RIP. Esta es la dirección de red con su máscara de su red. Esta es la distancia administrativa, la métrica, el número de saltos que tenemos que, ¿no?, de router que tenemos que pasar para llegar hasta la red destino, vía esta dirección IP, que es la IP que representa el router de próximo salto. ¿Ok? Este es el tiempo que ha pasado desde que recibimos la última actualización. Y esta es la interfaz serial por donde está conectado ese router, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El tiempo es como que tiene un temporizador que va a ir incrementándose. Y como habíamos visto, pues si pasa demasiado tiempo, la ruta va a considerarse deshabilitada y luego finalmente será eliminada de la tabla, a menos que se reciban actualizaciones que refresquen esas, ¿no?, que refresquen esas rutas. El comando show IP protocols nos muestra información detallada sobre el protocolo en cuestión.
¿no? Acá dice, este protocolo envía actualizaciones cada 30 segundos. Próximo envío dentro de 23 segundos. La ruta se invalida a los 180 segundos de no recibir actualizaciones. El tiempo de espera, que lo vamos a comentar luego, está seteado a 180 segundos y después de 240 segundos la ruta se elimina. ¿Qué quiere decir? RIP espera enviar mensajes de actualización cada 30 segundos. Es decir, si a mí me enviaron actualización sobre la red Z y yo aprendí que la red Z se encuentra conectada remotamente con RIP, empiezo a incrementar, a envejecer la ruta, como que le pones un timer y esa ruta empieza a envejecer. Si dentro de un periodo de 30 segundos no he recibido una actualización, el tiempo sigue transcurriendo, o sea, pasan 31, 32, 33. Si llego a los 180 segundos y no he recibido una actualización que me refresque, ¿no?, que me actualice nuevamente esa ruta, a los 180 segundos el router considera que la ruta ya no está disponible y la desactiva, la pone de baja. Porque como ya no recibe actualizaciones, asume que de repente ya la borraron y entonces ya no tiene sentido que yo todavía mantenga esta ruta si ya nadie me informa. Claro, porque el funcionamiento normal de RIP implica que esa ruta cada 30 segundos debería estar actualizándose. Si ya no me la actualiza es porque de repente esa interfaz se apagó, eliminaron la ruta, algo tuvo que haber pasado, por eso yo ya no recibo actualizaciones. Ya 180 segundos sin recibir actualizaciones, RIP considera que la ruta ya no está disponible y lo desactiva en su tabla de rutas. Pero no lo borra, solamente lo deshabilita. Si pasan 240 segundos, ¿no?, o sea, es decir, si todavía sigue pasando más tiempo, un minuto más de hecho, ¿no?, entonces deshabilita, bueno, ya borra la ruta de la tabla de rutas. ¿Correcto? Estos son tiempos predeterminados para RIP. Ya son tiempos predeterminados. Y tiempos timers, son los timers de RIP que tienen que conocerlos. ¿Okay? Son los timers de RIP, que lo vamos a volver a repetir en un momento más, son los timers de RIP que ustedes tienen que conocerlos. Entonces, para no irnos mucho del tema de esta diapositiva en sí, lo que busca es mostrarnos el resultado del comando show IP protocols, que nos permite ver qué protocolo de enrutamiento estamos utilizando. Ok, nos muestra aquí, está configurado el enrutamiento RIP, las interfaces correctas envían y reciben actualizaciones RIP. Aquí estamos viendo las interfaces que se han habilitado. La interfaz fase Ethernet, la interfaz serial 00, la interfaz serial 01. ¿Y qué dice aquí? Envía y recibe. De manera predeterminada RIP envía solamente versión 1, pero recibe versión 1 y versión 2. Es decir, él puede recibir paquetes de actualización de la versión 1 y de la versión 2. Pero cuando él envía, solamente envía RIP versión 1. De manera predeterminada, si no hacemos ningún cambio. La sumarización de red, esto se llama sumarización en límite de red automática, está habilitada. ¿Okay? Esto se puede deshabilitar solamente cuando usamos RIP versión 2. Luego vamos a explicar en qué consiste esa sumarización en el límite de la red. Cuando dice maximum path 4, se refiere a que si RIP, vamos a hacer un ejemplo esto para explicarlo aquí. Digamos que tenemos, vamos a poner acá 1, quiero poner está poniendo lento. Ahí está. Vamos a poner una red destino 172.16.0.0/16.
172.16.17.0.0/17. Muy bien. Digamos que el router 7 quiere enviar un mensaje a la red 172.16.0.0. Y todo esto está configurado con RIP. La pregunta sería, el router 7 tiene dos caminos para llegar a la red, ¿no? 172.16.0.0. Un camino por el router 6 y otro camino por el router 5, ¿no? ¿Cuál será la métrica para llegar a la red 172.16 a través del router 16? Sería 2, ¿no? Métrica igual a 2. Tengo que saltar dos routers para llegar a la red, ¿correcto? Y por el router 5, ¿cuánta es la métrica? 2 también. Entonces este router conoce dos caminos que tienen la misma métrica. En ese caso, ¿qué es lo que hace RIP? Balancea la carga, exactamente. RIP balancea la carga. Y si hubiera 3, ¿no? Si internet, cuando uno necesita ese internet no funciona. Cuando uno no lo necesita, funciona. Si uno quisiera balancear, si uno tuviera, vamos a hacer un cambio. Si tuviera esta configuración ahora, balancearía la carga entre 3, ¿no? Si tuviera 4, balancearía la carga entre 4. Si tuviera 5, ahí se presentaría una primera limitación porque RIP de manera predeterminada solo balancea de 4, ¿ok? Por configuración se puede extender esto hasta 6, pero 6 es el límite de rutas que RIP puede balancear como máximo. Correcto, aquí te indica cuál es el número máximo de balanceo. Hay otros protocolos como IGRP que pueden balancear mayores cantidades, ¿no?, de rutas. ¿Cuál es el requerimiento para hacer el balanceo? Que tenga la misma métrica hacia ese destino. Y las rutas, ¿no?, las redes que van a ser enrutadas, aquí está la lista. El comando debug IPRIP nos va a mostrar información sobre los mensajes enviados y recibidos, ¿no? Acá tenemos mensajes de actualización enviados y recibidos mediante RIP. Cuando un mensaje es recibido, sale el mensaje indicando qué versión se está recibiendo una actualización de RIP versión 1 desde esta dirección IP a través de este puerto serial que me está anunciando que esta red se encuentra a un salto, ¿no? Hop salto. También se ha recibido otro mensaje de actualización de otro router por otra interfaz que me está diciendo que esta red se encuentra a un salto. Estos dos routers me enviaron actualizaciones con una red nada más cada uno. Pero aquí tenemos otro mensaje que nosotros estamos enviando dirigido a la dirección de broadcast a través del puerto Fast Ethernet, ¿no?, que tiene esta dirección IP. Y estamos anunciando todas estas redes. La red 1, 2, 3, 4 y 5 con sus diferentes métricas. O sea, un mensaje de actualización puede llevar información de una red o puede llevar información de varias redes, ¿no? La mayoría de errores de configuración RIP involucran la configuración de la sentencia network. Si es que no se tiene claro el concepto del argumento de la sentencia network, podríamos cometer errores de configuración, ¿no? Una configuración de la sentencia network faltante, o sea, omisión, o la configuración de una red que no esté directamente conectada, generan errores en el funcionamiento. ¿Qué más? Hemos visto que cuando tú colocas, vamos a volver a nuestro gráfico acá, aquí, ¿no? Cuando nosotros colocamos el parámetro network, vamos a completarlo. Aquí habría que poner network. Para que esto quede bien tendríamos que poner 10.0.0.0, ¿no? Estamos en el router 0. Aquí ya la configuración estaría completa, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero, que estas redes, las tres se van a anunciar. Las tres se van a anunciar. Y que las interfaces Fast Ethernet, serial 001 y serial 000 se van a habilitar con RIP, ¿no? ¿Qué quiere decir que una interfaz se habilita con RIP? Que puede enviar y recibir mensajes, o que va a enviar y recibir mensajes por dicha interfaz, mensajes RIP. ¿Me interesa que los mensajes se envíen por el puerto serial acá? Sí. Por aquí también.
Y por aquí, no necesariamente, porque aquí de repente tenemos computadoras, ¿no? Aquí de repente lo que tenemos son computadoras, y estas computadoras no están ejecutando RIP, no son routers, y no tienen por qué recibir mensajes RIP. No tienen por qué recibir mensajes RIP. Es más, si uno quisiera hacer daño a la red, podría emular acá un router, ¿no? Hay programas que permiten emular routers, como GNS3 por ejemplo, y podría yo inducir acá mensajes RIP para tratar de estropear la configuración o la actualización de las rutas, ¿no? O podría capturar los mensajes RIP y ver cuál es la topología de la red. Entonces, no es conveniente por varios motivos que si acá no hay routers se estén enviando mensajes RIP por esta interfaz. Sin embargo, al haber colocado el parámetro network 192.168.1.0, hemos habilitado RIP en esta interfaz. Y también hemos habilitado la publicación de esta red a través del protocolo RIP. En esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente, tenemos que poner esa interfaz en modo pasivo. Al poner la interfaz en modo pasivo vamos a evitar que los mensajes a través de esa interfaz se envíen o se reciban. ¿Okay? Vamos a deshabilitar esa interfase. Miren acá cómo se ha ejecutado Passive Interface Ethernet 0/0, y cuando ejecutamos Show IP Protocols ya no aparece la interfase Fast Ethernet dentro de la lista, porque la hemos deshabilitado. Por ahí ya no se va a enviar ni recibir, pero eso no quiere decir que esa red no se va a publicar y va a formar parte de las actualizaciones, porque eso sí es necesario. Correcto, entonces el comando Passive Interface actúa sobre esta segunda sentencia que dice habilita, ¿no?, las interfaces. Se habilitan las interfaces con RIP cuya dirección IP corresponde con la red especificada. Esto se habilita de manera natural ni bien ejecutamos el parámetro network. El comando Passive Interface nos va a permitir no enviar ni recibir actualizaciones a través de dicha interfaz, porque a veces no es conveniente. ¿Correcto? Observe entonces que la interfaz fase Ethernet 0/0 ya no se menciona debajo de la versión, ¿no?, acá de esta opción, ¿no? Pero sí está la red, ¿no? Pero sí está la red. Las interfaces pasivas. ¿Qué hacen las interfaces pasivas? Pues básicamente, ¿no?, decimos acá, para no desperdiciar ancho de banda, ¿no?, debido a que todos los dispositivos LAN no necesitan procesar esa información, pues se suelen deshabilitar el envío y la recepción de mensajes de actualización con el comando Passive Interface. Resumen automático. Es otra característica de RIP. RIP aplica un resumen automático. ¿Qué quiere decir? Primero analicemos este gráfico detalladamente. Bien, tenemos tres routers. Router 1, router 2, router 3 y las redes. Observen las redes. ¿Esta es una red o una subred? Es una subred, ¿no? Es una subred. 172.30.1.0/24 es una subred. 30.2.0/24 es una subred. 30.3.0/24 es una subred. Y acá tenemos otra, esta sí es otra subred también, ¿no? 192.168.4.8/30 es una subred. Y acá tenemos una red, ¿correcto? Resumen de rutas, el resumen automático. ¿En qué consiste? El router 2, que se encuentra conectado por un lado a la network, porque la red aquí ¿cuál es? 172.30.0.0, ¿no? El router 2 que se encuentra en el límite de la clase, se llama esto, que se encuentra en el límite de la clase. Acá nosotros decimos que este router se encuentra en el límite de la clase. Acá hay un límite, porque de este lado está la 172.30.0.0 y de este otro lado la 192.168.4.0 y 192.168.5.0. Entonces aquí decimos que este router se encuentra en el límite de la clase. ¿Qué va a hacer? Cuando él envíe el mensaje de actualización hacia este router, le va a informar que por aquí se encuentra la red 172.30.0.0
0.0. Esa es la red que él va a anunciar. O sea, va a anunciar la red de clase, no va a anunciar las subredes. ¿Correcto? No va a anunciar las subredes. Y él va a aprender que esta red se encuentra por acá. No sabe si hay subredes, ahí simplemente el router 3 va a decir, ok, la red 172.30.00 se encuentra a través del router 2. El router que se encuentra al límite de la clase resume, ¿no? Resume, convierte las subredes en una dirección de clase y la anuncia como dirección de clase. Igual, esto es una subred. Cuando este router que está en el límite, ¿no?, de la clase le toque anunciar al router 1, ¿qué redes va a anunciar? La 192, 168, punto 4.0, y también va a anunciar la 192, 168, punto 5.0. Correcto, se entiende, ese es en el límite de la clase. El router cuando llega, cuando se encuentra entre dos clases diferentes, resume y anuncia la red con clase. Aquí podemos ver el resumen de rutas, dice, ¿no? Acá se ha configurado la interfase fase Ethernet. Aquí está la dirección, ¿no? La interfaz serial. Se ha puesto no router RIP. Bueno, router RIP se ha configurado. Se ha ingresado acá, aunque sabemos que esto era innecesario. Se podía haber puesto simplemente 172.30.00. Se ha puesto acá intencionalmente para que se vea cómo realmente el router resume esto. Se ha colocado pasivo interface fase Ethernet para que no se envíen actualizaciones por la interfase fase Ethernet. Esta es la configuración del router 2 y esta es la configuración del router 3, ¿no? Se nos fue por acá. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que va a hacer RIP? Es un protocolo de enrutamiento con clase que resume automáticamente las redes con clase en los bordes principales. Aquí estamos, ¿ves? Este es el borde de la red, porque aquí está la clase 172.30.00 y del otro lado están direcciones de clase C. Entonces, debido a que los routers de borde resumen subredes IP de una red principal a otra, las actualizaciones para las redes, o sea, la actualización que se envía hacia acá, que debe informar sobre la existencia de estas redes, se resumirían automáticamente como la 172.30.00 cuando se envíe hacia esta dirección. ¿Sí? Cuando se envíe hacia esta dirección, se resume. Se cumplen las siguientes dos reglas cuando se regulan las actualizaciones. Si una actualización de enrutamiento y la interfaz que la recibe pertenecen a la misma red principal, la máscara de su red de la interfaz es la que se aplica en la actualización de enrutamiento. Si una actualización de enrutamiento y la interfaz que recibe pertenecen a diferentes redes principales, o sea, redes con clase, la máscara de su red con clase se aplica a la actualización de enrutamiento. Vamos a explicar esto nuevamente con Packet Tracer para entenderlo mejor. Vamos a poner los dos escenarios. Ese mismo ejemplo. Pongamos el mismo ejemplo, pero ahora vamos a ponerlo diferente. 172.16.10.0/24. Vamos a ponerla más así, vamos a poner acá 30, no, 24.
y 40. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que todas las subredes pertenecen ahora a la misma clase principal, ¿no? A la misma red principal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando nuestro router prepara el mensaje de actualización, este router de acá prepara el mensaje de actualización, dentro de este mensaje de actualización debe viajar esta red, ¿no? Debe viajar esta red. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la diapositiva? Vamos a leerlo con calma. La primera parte, concentrémonos en el primer párrafo. Dice: si una actualización de enrutamiento y la interfaz que la recibe pertenecen a la misma red principal, la máscara de su red de la interfaz que la recibe se aplica a la red de la actualización de enrutamiento. Entonces, esta interfaz es la que va a recibir el mensaje de actualización y este es el router que va a enviar la actualización. Vamos a colocar esta dirección de red 172.16.10.0. Recuerden que los mensajes de actualización de RIP no incluyen la máscara, ¿no? En la versión 1 no se incluye la máscara, quiere decir que el dato que se va a enviar acá es solamente la red. Ahora, este router lo va a recibir en esta interfaz. Esta interfaz tiene su propia dirección IP. Vamos a ponerle 172.16.20. Vamos a ponerle 1/24. Dice: si una actualización, esta es la actualización, es recibida, ¿no?, por esta interfase y las dos, la actualización y la red de la interfase corresponden a la misma red principal. ¿Cuál es la red principal? 172.0.0, ¿no? Corresponden a la misma red principal. Entonces, el router le va a asignar acá, al momento que almacene esta dirección, en su tabla de rutas, le va a asignar la misma máscara que su interfase y lo va a grabar. ¿Correcto? Este router que ha recibido esta actualización va a volver a enviar la actualización a este router. Y este router se hace la misma pregunta: si una actualización que es recibida por esta interfase corresponde a la misma red principal, le va a asignar la misma máscara de la interfaz. ¿Correcto? Y este también, cuando informe, va a enviar la misma máscara. Entonces, cuando tú ejecutes el comando show route, vas a ver que se han aprendido las rutas sin problemas y a todas se les ha puesto la máscara 24. ¿Okay? Porque ha utilizado la misma máscara que sus interfaces, debido a que pertenecen a la misma red principal. Pero en el ejemplo que estamos viendo acá, aquí, este router, cuando envíe la actualización al router 3 sobre esta red, la diferencia, ¿no?, la gran diferencia aquí es que estas interfaces corresponden a otra red principal. ¿Correcto? Como estas interfaces corresponden a otra red principal, ya no se va a asignar las máscaras de las interfaces, que son 30 y 24, sino se va a asignar la máscara predeterminada, la máscara de la clase, y la máscara de la clase es 16, porque esta es clase B. Es un poquito, ¿no?, tiene su, digamos, su complicación, pero es clave esto para entender cuando hay problemas de configuración de RIP. Esto es uno de los problemas que, si uno no lo tiene claro, a veces no encuentra la solución. Pero esa es una de las limitaciones de RIP. ¿Okay? Porque esa forma de operar de RIP presenta algunas limitaciones, como el hecho, por ejemplo, de que cuando tú aplicas subnetting con RIP versión 1, todas las redes tienen que tener la misma máscara, ¿no? Para que se pueda funcionar, todas las redes tienen que tener la misma máscara, porque si no, no vas a poder distribuir las redes en los mensajes de actualización, ya que las interfaces le van a asignar su propia máscara y no quizás la máscara original.
Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio luego para poder explicar mejor esto. Ya, esto es una primera explicación del tema de el resumen en el límite de la clase, ¿no? Aquí estamos viendo, dice la figura 2, el router, ¿no? En la figura el router 2 recibe una actualización del router 1. Aquí está, recibido con RIP versión 1. Esta actualización solamente llega a la red, ¿no? Y cuando la agrega, como vemos aquí, le asigna su propia máscara de su red. Muy bien, vamos a ver. Desventajas del resumen automático. Existe desventajas, por supuesto, ¿no? Primero es que estamos limitados a que si vamos a aplicar subnetting con RIP, todas las subredes tienen que tener la misma máscara. Lo primero, ¿no? Es lo primero que debería de manejarse. Si usamos máscaras variables, ya existe la probabilidad de que se generen errores, ¿no? La recomendación es que todas las subredes manejen la misma máscara, o por lo menos dentro de una misma red principal se use la misma máscara, porque luego se va a resumir. Si volvemos al ejemplo, creo que tendremos que volver al ejemplo. A este ejemplo puede ser. ¿Qué ocurre si por error a alguien se le ocurre poner acá la subred 17? ¿No? Vamos a ese simple cambio. Este simple cambio. Estas subredes corresponden a la misma red principal, ¿no? Entonces, este router, cuando envíe esta actualización hacia esta interfaz, aquí se produce el problema. Primero, esta red que llega a esta interfaz se pregunta, ¿corresponden a la misma red principal la interfaz que está recibiendo con el mensaje de actualización? No, porque ahora la red principal de la interfaz sería 172.17.00. Al no corresponder a la misma interfaz, entonces aquí se aplica ya no la máscara de la interfase, sino la máscara predeterminada. Quiere decir que este router va a asumir de que esta red llega por acá, pero él ya conoce esta red, ¿no? Porque él, cuando ve su configuración, va a salir que la red 172.16.40.0 ya la es conocida para él, y esta es la red principal de esta misma red. Entonces ahí hay un conflicto para esta router. Dice, ¿cómo? Yo ya conozco esta red, pero aquí me está diciendo que de manera general toda la red 172.16.00 se encuentra por acá. Entonces, en consecuencia, como esta es una red más específica que la de acá, porque tiene una máscara de longitud mayor, descarta este mensaje de actualización, no lo utiliza. Y estas redes nunca son aprendidas por el router 15. Esa es la limitación. ¿Cuál es la conclusión de esa limitación? Con RIP versión 1, debido a la sumarización en el límite de la clase, no es posible aplicar, ¿no?, o diseñar redes subneteadas discontinuas. Esta es una red subneteada en donde las subredes se encuentran ubicadas en forma discontinua. Porque, ¿qué quiere decir discontinua? Que una subred que corresponde a la misma red principal no se encuentre conectada directamente, sino en medio de las dos hay una red principal diferente. Entonces hay una discontinuidad de mis subredes. Al haber colocado esta red principal diferente en medio, se ha perdido la continuidad de mis subredes, y eso no me va a permitir aprovechar el tema de la máscara de la interfase, y va a generar un conflicto en el enrutamiento. Este es uno de los temas, de hecho, dentro de RIP es uno de los temas un poco más complicados de entender. Es una primera explicación, y con un ejercicio trataremos de ir en medio de las subredes, ¿no? Porque si aparece en medio, al aplicarse la sumarización en el límite de la red,
este router ya no va a instalar sus redes remotas. Es como que le dices, por allá está la misma red y tú también tienes la misma red conectada. Entonces para el router eso no es posible. ¿No? Porque dice, como la misma red que yo tengo conectada me dices que está por allá. Bueno, no te creo porque yo la tengo directamente conectada y no instala esa red. Lo mismo pasará con este otro router cuando le digas que esta red se encuentra por acá. Decir falso porque yo la tengo conectada, no instalo la red, no le creo a esa red, ¿no? Porque la distancia administrativa de una red conectada es mayor que la de una red remota. Entonces, desventajas del resumen automático. ¿Existe alguna desventaja? Sí, cuando hay redes no contiguas, ¿no? o discontinuas configuradas en la topología. Los protocolos de enrutamiento con clases no incluyen la máscara de su red. En las actualizaciones de enrutamiento y las redes se resumen de manera automática en los bordes de las redes principales. Ya que el router receptor no puede determinar la máscara de la ruta, esto se debe a que la interfaz receptora puede tener una máscara diferente, ¿no? de las rutas divididas en sus redes. Esta topología se utilizará para mostrar, bueno, esta es la que hemos visto, ¿no? La que hemos visto hace un momento, pero con direcciones IP diferentes. Tenemos acá un ejemplo de direcciones discontiguas. ¿Cuál es la subred discontinua? ¿Esa es la que está discontinua? Yo diría que esa es la que está continua más bien. ¿Cuál es la que está discontinua? Esta es continua porque están conectadas al mismo router, mira. Pero esta red, ¿cuál es la red principal acá? 172.16.30.30, ambas. Aquí están juntas, está muy bien. Pero acá también está la 30.30, ¿no? Pero una 172.30.00, que también pertenece a la misma red principal, pero en medio hay otra red, de otra red principal. Entonces, estas que pertenecen a una misma red principal que estas otras, están separadas por esta red principal. Por eso se dice que están discontinuas. Al estar discontinuas, este router va a preparar un mensaje de actualización, ¿no? Pero ese mensaje de actualización solamente contiene, ¿no? Las direcciones de red, más no la máscara. ¿Qué direcciones de red son? A ver, 172 30 1 0 y 172 30 2 0, y estos se van a enviar al router 2. ¿Cuál es el problema? Que la interfaz que recibe esta actualización tiene una dirección IP que no pertenece a la misma red principal. ¿Cuál es la red principal? 172 30 0. Como consecuencia, este router va a resumir estas dos. No le va a aplicar su máscara, que es 30, sino le va a aplicar la máscara predeterminada. Este router le va a aplicar la máscara predeterminada a estas dos redes. ¿Por qué? Porque el mensaje de actualización que está llegando por la interfaz serial 0/0/0 trae redes, ¿no? Contiene redes que no corresponden a la misma red principal de esta interfaz. Entonces él no le puede poner su máscara de red, sino le pone la máscara de la clase. La resume en su clase. Y va a preparar un mensaje de actualización que contiene justamente esta red y lo va a enviar internet ya. Y lo va a enviar hacia el router 3. ¿Qué contiene este mensaje de actualización? La 172 30.0.0/16. Y este router conoce estas subredes que se encuentran en la misma red principal. Entonces, ¿qué va a decir este router? No puedo confiar en esta red porque estas redes yo ya las tengo conectadas. No puede ser. ¿Cómo es que esta red se encuentra remotamente si yo las tengo directamente conectadas? El router, cuando se encuentra en este conflicto, va a confiar en las redes directamente conectadas antes que en la red remota, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también
el prefijo siempre va a ganar, cuando haces una comparación de dos subredes, siempre va a ganar el prefijo más alto, porque se considera una red más específica. Entonces el router va a decir, ya las tengo, no puedo instalar esta red, no la puedo instalar. Y va a pasar lo mismo cuando se envíe el mensaje de actualización hacia el otro sentido. ¿Correcto? Ese es el problema de usar redes discontiguas con protocolos full class, con protocolos que trabajan con clase, porque los protocolos que trabajan con clase no envían la máscara. Exacto, como no envía la máscara se asume de dos formas. Se asume la máscara de la clase o se asume la máscara de la interfaz. Pero para que se asuma la máscara de la interfaz tiene que cumplirse una regla. La red que se está enviando en la actualización tiene que corresponder a la misma red principal que la interfaz. Si no, le pone la máscara de la clase. ¿Se entiende? Ese es uno de los puntos característicos de los protocolos de enrutamiento con clase. Hoy en día el único protocolo de enrutamiento con clase que podríamos usar es RIP, porque IGRP, que era el otro, ya no se utiliza, ya no viene habilitado en los sistemas operativos de Cisco, que era el que lo promovía. Ahora ha sido reemplazado por IGRP y IGRP ya no es un protocolo con clase. RIP y la ruta por defecto. RIP fue el primer protocolo de enrutamiento dinámico que se utilizó ampliamente en las implementaciones iniciales entre clientes y el proveedor de servicios ISP, ¿no? Para las organizaciones corporativas, así como entre diferentes ISPs incluso, ¿no? Sin embargo, las redes actuales no necesariamente tienen que intercambiar actualizaciones de enrutamiento con sus ISPs. Los routers de los clientes que se conectan a un ISP, recuerden, es un proveedor de servicio de Internet, no necesitan una lista para cada ruta de Internet, porque son miles de rutas que hay en Internet, sino solamente usamos una ruta que es conocida como la ruta por defecto. ¿Cómo se escribe la ruta por defecto? 0.0, se crea de hecho con el comando iparroute, ¿no? Iparroute iparroute 0.0.0 espacio 0.0.0 y luego le decimos la dirección IP del próximo salto o la interfase de salida, ¿no? Por decir, sería el 0/0/0, por ejemplo, ¿no? O la IP de próximo salto. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Esta es la red corporativa con RIP en router 1 y 2. Y el router 2 está en el borde de la red conectándose hacia internet. Aquí colocamos una ruta por defecto, la que hemos visto, ¿no? 0.0.0.0. Esta es una ruta estática, ¿no? Recuerden, esta es una ruta estática. ¿Qué configuración? Si esto es una ruta estática, quiere decir que esta red no necesariamente se va a anunciar, ni todas las redes de internet se van a anunciar al router 1. Entonces, ¿qué configuración podríamos proponer inicialmente para que el router 1 también pueda salir a internet? ¿Podríamos hacer una ruta estática acá también? Sí, podríamos decir con una ruta estática al router 1 que internet está por aquí, ¿no? Pero lo que vamos a mencionar ahora es cómo RIP puede redistribuir la ruta por defecto. O sea, esta ruta estática puede enviarse en un paquete de actualización de manera automática vía RIP. Se puede enviar, se puede incluir esta ruta estática en un mensaje de actualización dentro de los mensajes que RIP envía. El comando default information originate permite que esta ruta estática predeterminada también se envíe y se anuncie automáticamente, dinámicamente, a este y todos los routers RIP que se encuentran dentro de la red, para que ellos también puedan salir a internet. El comando es default information con un guión medio separado, originate. Dentro de router RIP ponemos network para anunciar las redes, ponemos passive interface para que no se anuncien ni reciban actualizaciones, y ponemos default information originate en el router de borde, en el router que se encuentra en el borde hacia internet. Ponemos default information originate para que su ruta predeterminada, la quad 0, se envíe dentro de los paquetes de actualización a los demás routers que tienen RIP. Solamente se necesita este comando en el router que conecta a internet y que tiene la ruta predeterminada instalada. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo con debug
hyperRIP, cuando se envíen los mensajes de actualización se va a incluir aquí la subred predeterminada. Y en los routers remotos, cuando ejecute show hyperRIP, show hyperroute, vamos a ver aquí que se ha aprendido, el asterisco quiere decir que la ruta predeterminada se ha aprendido mediante RIP, cómo salir a internet.